Beshem Hashem Naseh Naslia, continuamos estudiando a todo dar. Este precioso libro de Jajam Amram Aniyar acerca del Gesed, de la bondad. Todos los días en la tefilá decimos, Ten Emet le Jacob, Gesed le Abraham. Le has dado Emet a Jacob y le has dado Gesed a Abraham. Entonces, esto debería ser suficiente para nosotros entender que el Gesed depende de algo. ¿De qué depende? De la Torah, depende de la Emet. ¿Sí? Yitzhak Avinu representa la Gibura, la restricción. Abraham Avinu representa la bondad. Y Jacob Avinu representa Feret, que es la Emet. Por eso Titen Emet de Jacob, Gesel Abraham. Fue dado Emet, verdad a Jacob, y la verdad, ¿cuál es? No hay otra verdad sino la Torah. Y después dice Gesel Abraham. Nosotros queremos aplicar bien la cualidad de Gesed. ¿Qué necesitamos? La Torah. Una bondad mal enfocada puede terminar en libertinaje, en tragedias. Un papá que le da todo a sus hijos tan pronto se lo piden, puede desencadenar en algo malo. ¿Sí? La persona que, por ejemplo, la miel es buena, muy buena, ¿sí? Pero nos dice el Mishle, Rajoj Matov. ¿Qué es Rajoj? Lejos. Matov, mejor. Entre más lejos, mejor. Hay un Teilim, si no estoy mal, Teilim 19, Matov mi debash, la Torah es más dulce que la miel que destila del panal. Por ellas queda advertido tu siervo, y en guardarlas hay gran recompensa. La miel es dulce en su justa medida, ¿no? Pero si una persona come miel y come miel y come miel y come miel, ¿qué le pasa? Se hostiga, ¿cierto? Es hostigante. Ya la persona quiere vomitar, porque ya llegó al límite que podía tolerar. Pero de solo Gesed, 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 sin aplicar la Torah, no es verdadero Gesed. Estamos mal creando, estamos mal educando, estamos haciendo muchas cosas que no corresponden a la realidad. Esto, la única forma de aplicar bien Gesed, bondad, Hashem, como es, con la Torah. Entonces, en este nuevo capítulo, ya empezamos capítulo 16, se nos habla acerca, ¿sí?, de la Parnasá Tová. Cuando una persona tiene buena economía, ¿cuándo puede gozar de buena economía? Cuando hace Gesed, cuando se preocupa en hacer Gesed. Hay algo muy interesante en hebreo. Casi siempre en todos los otros idiomas, cuando los aprendemos, se nos enseñan dos verbos antes que cualquier otra cosa. En inglés se le enseña a la persona el verbo to be, ser o estar, ¿cierto? Se enseña el verbo ser, se enseña cómo se dice el verbo tener, tú tienes, él tiene, demás. En hebreo no existe ni el verbo ser o estar, y en hebreo tampoco existe el verbo que tú tienes o que yo tengo, que tenemos. El verbo que existe es, o más bien la declinación que existe es el yesh. Decimos que yesh, hay. Hay para mí un libro, hay para mí un libro, hay para mí un cuaderno, hay para mí un carro, hay para mí una casa. No se dice tengo casa. En hebreo no existe la palabra tengo casa. Se dice yesh li bait. Hay para mí una casa. Por ejemplo, la Torah. La Torah es nuestra pertenencia. ¿Sí? Dice Merushá, es una herencia, es la heredad de Jacob, Merushá y Jacob, la Torah Kedoshá. Pero también tenemos que saber, hay para nosotros Torah. Hay una parte de ella para nosotros, pero no es que la tengamos. El único que realmente puede decir que tiene algo es Hashem, y el único que puede decir soy o existo es Hashem, y eso nos hace pensar realmente de cómo debe ser realmente el confrontarnos de nuestra realidad y nuestra existencia en este mundo. El único que puede decir que existe es Hashem. El único que puede decir yo tengo es Hashem. Entonces, si esto es cierto, realmente todo el dinero que nosotros tenemos no es nuestro, es de Hashem. Hay para nosotros dinero para hacer un proyecto,
para hacer una casa, hay dinero que Hashem nos encomienda para ayudar a otras personas. Entonces, dependiendo de tú cómo administres el dinero, dependiendo de tú cómo administres las finanzas que Hashem te da, tendrás una buena o una mala economía. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de Sedaká, normalmente nos referimos a dos posiciones de las personas. Solo existen dos: quien da y quien recibe. Y siempre nosotros deberíamos ponernos o reflexionar en cuál punto estamos. Hay veces que estamos en el punto del dador y hay veces que estamos en el punto del receptor. No es malo que estés en alguno de los dos. Lo malo sí es que únicamente estés en un punto. ¿Por qué? Porque realmente siempre de todos necesitamos algo. No somos seres autosuficientes. Y si no necesitamos dinero, necesitamos favor que el prójimo puede ayudarnos con nuestra salud, ¿cierto? Con nuestro bienestar. Entonces siempre, pues estamos en la columna del dar, pero no es únicamente una de ellas. Si solamente estamos buscando que nos den, que nos den, que nos den, que nos den, eso va a ser un cuello de botella que hará que la persona no pueda tener una buena economía. Y si la persona siempre está dando, eso es una ventaja, eso es una gran bendición para la persona, colocarse en la columna del dar, en la columna de Gesed, en la columna de Abraham vino. Pero también la persona tiene que recordar que el único que es Gesed le alafim, que hace bondad a miles, ¿quién es? Hashem Yitbaraj. Hashem Yitbaraj es el que no tiene límite. Nosotros somos seres con limitaciones. Seguro que queremos ayudar a todos, pero en algún momento llegará un límite. Entonces tenemos que aprender a tener un equilibrio entre dar y recibir. Asimismo, por ejemplo, para el consejo, la persona también debe situarse en la columna de dar y recibir. Así como tú das consejos, también tienes que recibir consejos. Así como tú das tu jajá, también tienes que recibir tu jajá. Esto no únicamente aplica para el GSED, aplica para todo en la vida. Es importante saber que todas estas opciones son prohibidas sobre las primeras opciones. Debemos recordar la frase que quien mal anda, mal acaba. Respecto a la última opción de vivir de la sedaká, recordemos lo que afirma el Shulchan Aruch. Liarjij mi kabalatá. Aléjate del recibir, de solo colocarte en la posición de recibir. Seguro, todos nosotros podemos pasar por momentos difíciles. En algún momento estaremos ahí para recibir, pero lo ideal es que estemos también para dar. Baruch Hashem. Hay muchas universidades y en muchos centros de estudio donde apoyan muchachos, donde becan a los estudiantes. Con el tiempo se les pide a estos mismos estudiantes que cuando hagan su carrera, que cuando triunfen en el exterior, que cuando les vaya bien en la vida, ahora ellos bequen a las siguientes generaciones. Todo aquello que en algún momento tomaste, en todo aquello que tú un momento recibiste, después es momento también para darlo, para permitir que otros puedan seguir estudiando y creciendo, por ejemplo. Y además determina que la persona que pide acá sin un motivo justificado provoca que algún día él tenga ese motivo justificado para pedirse acá. Por eso, en el tema de pedirse acá, la persona debe tener mucho cuidado, no es un juego. La persona que dice, necesito acá porque me enfermé, porque estoy mal de salud, porque no me he podido parar de cama. Cualquiera de estas razones, la persona debe ser honesta, porque dicen nuestros sabios que quien pida acá por un motivo que no sea cierto, tarde o temprano tendrá que pedirse de acá justamente por ese motivo. ¿Sí? Y no le van a creer. Al que se le llama Jai no se le atzmo, un vivo se carga a sí mismo. La virtud de vivir es valerse por uno mismo y no ser dependiente, ya sea que estudie Torah y cobre por ello o que trabaje para ganarse el sustento. Es un signo vital de estado de la persona si es dependiente o independiente, de tal manera que la Gemara define que si un adolescente se llama menor o mayor de edad, depende es de si su papá lo mantiene o su papá no lo mantiene. Hace mucho tiempo los padres inculcaban la responsabilidad en los hijos que ya desde temprana edad, ¿sí? Nuestros abuelos o bisabuelos
Ya a los 13, 14 años tenían que hacerse cargo de la familia, tenían que hacerse cargo de un negocio familiar, tenían que hacerse cargo de sus propios hermanos, porque a veces faltaba también su papá. Hoy por hoy sabemos que la generación que estamos, los hijos siguen viviendo con papá y mamá a los 20, 30 años, cosas así. No está mal volver a vivir con nuestros padres, ¿sí? Pero ya después de un camino que se trazó, que se vivió lejos de casa y que uno regresa, es justamente para cuidar la ancianidad, la salud de nuestros seres queridos. Ahí no hay ningún problema. Pero que no haya salido de la casa, Baruch Hashem, a valerse por sus propios medios, a trabajar por sus propios medios, es un tema muy delicado. Es decir, que la opción es trabajar para que podamos tener ingresos, tener y llevar una economía inteligente, deseando siempre vivir dignamente, cada vez más y mejor. Ahora, tenemos que saber que en la economía hay un ishtadut, hay un esfuerzo terrenal y hay un presupuesto. Pero hay un dicho que nos dicen los sabios: ¿quieres hacer reír a Hashem? Cuéntale tus planes. Hay veces que el hombre prepara, el hombre se proyecta, el hombre escribe y traza tal vez cuáles son los objetivos que él tenga para su vida, pero solo esto dependerá de Hashem. Tal vez la persona quiere ir a la izquierda y Hashem lo va a conducir por la derecha. No sabemos exactamente, pero bueno, vamos a hablar acerca del esfuerzo terrenal que debe hacer la persona en su economía, entendiendo realmente que la economía de qué depende, de cómo administre las finanzas de quién, de Hashem. Las finanzas no son de la persona. El dinero que tiene la persona en absoluto es de la persona, es únicamente de Hashem. Es necesario hacer un esfuerzo en la tierra a fin de que toda esta bendición acumulada tenga un canal de llegada a la vida de la persona. Pondremos a disposición los mejores consejos para obtener una manutención estable acompañada de libertad financiera. Estar en déficit económico es, entre otras palabras, ser esclavo del dinero. ¿Sí? Hay algo que nos dicen Jajamim. Una persona que es esclava no puede servir a Hashem, no puede recibir la Torah. ¿Cómo sabemos que una persona es esclava? Baruch Hashem, porque no puede disponer de su tiempo a su voluntad. Si la persona no puede disponer de su tiempo, es esclava de su jefe, de su trabajo, de su negocio, de su emprendimiento. Tiene que poder disponer del tiempo. Asimismo, también debe poder ser independiente del dinero. Si la persona todo el tiempo necesita dinero, es esclavo del dinero. Es tener que correr cada fin de mes para pagar la tarjeta de crédito, para pagar la renta, el arriendo, para vivir intranquilo, con incertidumbre. Y quien ya lo vivió sabe que eso no es vida, ¿cierto? Vivir todos los días en angustias, sarrot que dolor, cosas grandes, porque no puede tener cómo llegar a fin de mes el sustento. Eso es una preocupación tan grande. La persona, dicen nuestros sabios, no tiene cabeza para estudiar la Torah. Por eso nuestros sabios nos dijeron: en lo quemaj, en lo Torah, en lo quemaj. Sin harina no hay Torah, sin harina no hay sustento, y sin sustento tampoco hay Torah. Se necesitan ambas. Para salir de la esclavitud financiera es necesario hacer todo un proceso de reingeniería financiera y personal. Y ese proceso para Rabbi Amram consta de 3 pasos. Un presupuesto, o sea, tienes que aprender a presupuestar, hay que aprender a aumentar y hay que aprender a administrar. Es decir, primero debes salir de las deudas, luego debes ser independiente y después debes administrarte correctamente, ¿cierto? Aquí en Colombia es muy famoso, cuando la persona va saliendo, se le dice: manéjese bien, manéjese con cuidado, como si la persona estuviera conduciendo mejonido un carro. No, la persona no está conduciendo nada, que se maneje la persona bien, correctamente. Vamos a ver qué es presupuestar. Listo, al menos con eso, ¿cuál es el comentario del Ayavets sobre presupuestar? Y vamos a ver hoy una palabra que tiene que ver con la parashá de la semana. Muy interesante, muy interesante. El siguiente consejo lo encontramos en el Sidur Hayabetz, en la sección de leyes de negocios, escrito ya casi 400 años
por Rabbi Yaakov Edem, conocido como el Yavetz. Yavetz, Rabbi Yaakov Edem hizo un sidur y en el sidur colocó, o sea, para que veamos que es algo totalmente espiritual. ¿Cómo puede haber en el sidur un manual de sección de leyes de negocios? ¿Uno qué va a encontrar en un sidur? Leyes de la tefilá, leyes espirituales. Eso me recuerda mucho a un jajam grandísimo de Estados Unidos, Rav Abraham Tversky, de feliz memoria. Ayudó mucho a Yudim con adicciones en Estados Unidos. Él solía decir en la tefilá de Shabbat, tan pronto terminaba, todos sabemos que después de la tefilá de Shabbat viene la ciudad, viene la comida. Entonces cuando terminaba la tefilá, cuando terminaba Musaf, Rav Abraham Tversky de feliz memoria decía, ya acabamos lo físico, ahora vamos por lo espiritual. ¿Cómo que lo espiritual es la comida? Sí. La ciudad tiene secretos místicos, cabalísticos, profundos. Realmente más que alimentarnos, estamos haciendo cosas totalmente sagradas si se enfocan de una manera correcta. Lo mismo también, creemos realmente lo espiritual es la tefilá y salir a los negocios es lo material, que realmente es al contrario. Lo material es la tefilá. Lo espiritual, lo que es sagrado, además, es cómo tú te comportas en los negocios, cómo te comportas en la calle. Sí, decía justamente Rab Zuri Katán de México, ser sadig en la sinagoga no es difícil. Aquí, ¿quién te va a molestar? Nadie. ¿Quién te va a insultar? Nadie. ¿Quién te va a acelerar? ¿Quién te va a poner nervioso? Nadie. Pero sales a la calle, ahí sí vas a estar nervioso. Hay cuentas por pagar, hay que trabajar, tienes que lidiar con clientes, presupuestos, demás. La cabeza se te hace cada vez más grande, grande, todas las cosas que hay que hacer. Entonces, ahí es donde se requiere lo espiritual. Entonces, en este Sidur, ¿de quién era el Sidur? Del Yavetz. Señor del Yavetz, hay un consejo de negocio. ¿Listo? Escribió, registrar los gastos es la mitad del sustento. Cuando nosotros registramos nuestros gastos, es la mitad del sustento, es la mitad de nuestro presupuesto. Seguro que habrá personas que son muy meticulosas, que hasta tendrán una aplicación donde van registrando cada pan que están comprando y cada pan que están comiendo y todo lo que invierten en el gimnasio para adelgazar del pan que comieron, seguro que sí, pero el propósito de esto es que haya conciencia. Cuando la persona es consciente de lo que gana y es consciente de lo que gasta, puede, trazar para sí, para esta persona, un mejor presupuesto, un mejor estilo de vida. Dice, esto nos remite a lo que decía Charles Kettering, ingeniero y gran inventor estadounidense, un problema bien definido es un problema casi resuelto. Cuando nosotros decimos tenemos un problema, pero no podemos definir el problema, ¿sí? Yo me acuerdo mucho a profesores, Baruch Hashem, en secundaria, que decían algo muy interesante. Por definición, el profesor de matemáticas, de cálculo, decía, por definición, todo problema tiene solución. Y si no tiene solución, no es problema. Y así deberíamos también planteárnoslo para la vida. Llevar un registro de gastos detallado no es fácil, suele ser engorroso para algunas personas. Organizar y administrar hasta el último centavo puede provocarle estrés mental. Sin embargo, concientizarse de cuánto, cómo y en qué se debe gastar el dinero es el primer paso para poder lograr cumplir satisfactoriamente esa matará, esa meta que quiere lograr y hacer fructífero el presupuesto del hogar. Si no registramos cuál es el problema, si no detallamos cuál es el problema financiero que hay en casa, muy difícil vamos a poder solucionarlo. Al menos tomar conciencia de ese problema y sobre todo entender que la economía, las finanzas, realmente las administramos es para Hashem Yitbaraj. Administramos las finanzas es para Hashem, no es para nosotros. ¿Sí? Dice una cantautora israelí muy bonito, dice Natat Liel Hayai, Natat Liel Hakol. Nos ha dado la vida
nos lo ha dado todo. Baruch Hashem. Eso es lo más importante, la vida. Pero Hashem también nos va a pedir cuentas de qué estamos haciendo con la vida, de qué estamos haciendo con lo que Él nos da a administrar. Hay una sección, para terminar, un punto interesante, hay una sección en la parashá cuando Moshe Rabenu golpea, en esta parashá de Jucat, Moshe Rabenu golpea la roca. Y hay muchos comentarios al respecto. Yo me voy a basar únicamente en uno de ellos, que cuando golpea la roca, ¿sí? Cuando Akadosh Baruj Hu le dice que le hable a la roca, Moshe Rabenu la golpea, y no la golpea una vez, la golpea 2 veces. Pero lo mejor, o no sé si decirlo peor, aunque sabemos que no hay nada malo en el mundo, que todo realmente pasa para bien, es que Moshe Rabenu les dice justamente, eh, escúchenme, sí, escúchenme, ¿cuál es la palabra que utilizaría en español? Dice, Shimu na morim, Shimu na morim en hebreo. Escúchenme ahora, pueblo rebelde, insensato, ¿sí? Pueblo rebelde. Se habían revelado cuántas veces no habían probado a Moshe, cuántas veces no habían probado a Hashem Baraj, cuántas veces no habían probado la paciencia de Moshe Rabenu, pero obviamente eh, ocurre en el momento tal vez más decisivo, frustrante y dificultoso de la vida de Moshe, que vienen estas quejas. Sí, Miriam Anevia muere, recién Miriam Anevia muere y se acaba esa agua que por el mérito de ella venía un pozo que acompañaba a todo Israel. Justo en ese momento, después del duelo por Miriam, la gente se queja. Moshe está pasando por su pérdida. Moshe está pasando justamente por su duelo. Cuando están las quejas nuevamente de Israel. Se mira, ¿dónde está la tierra prometida? ¿Dónde está la tierra que emana leche y miel? ¿A dónde nos viniste a traer, Moshe? Vinieron las quejas, demás, todo otra vez, ¿sí? Como si no hubiera sido varias veces y como si Hashem no hubiera actuado también varias veces a través de estas quejas. Y obviamente cuando la persona se estresa, cuando la persona se le pone nervioso, seguro que puede tomar malas decisiones. Pero Moshe Rabenu dice, Shimuna Amorim, escúchenme ahora, rebeldes. Esto, el Mishneh Torah del Sefer Shoftim nos habla acerca de la rebeldía. En hebreo, para hombres, decimos que un hombre es more, rebelde, mored, y para una mujer es morede. La mujer también puede considerarse rebelde. Vamos a ver algunos puntos y entender también que a veces en nuestras finanzas no nos va del todo bien porque somos rebeldes ante Hashem. ¿Listo? Si nos fijamos bien en el Pasuk, justamente en la parashá de la semana, parashá Jucat, el pueblo se estaba quejando porque no había agua y lo que Moshe Rabenu tenía que hacer era hablarle a la roca para que hubiera agua. Justamente Moshe actúa en una situación donde hay ausencia de agua y actúa de esa manera por la rebeldía del pueblo. Entonces tenemos que aprender que la rebeldía también nos lleva a que haya o que no haya agua. Que haya escasez, ¿cierto? Honrar al padre y a la madre es un importante precepto positivo, como también reverenciar al padre y a la madre, cosa que la Torah equipara a honrar y reverenciar a Hashem. Está escrito, honra a tu padre y a tu madre, y también honra al Eterno con tu hacienda. Al igual que dice el padre y la madre, temerán cada uno a su mamá y a su papá. La Torah nos pregunta por qué el orden está invertido, por qué dice Cabed de David Jabedimeja, y con respecto al papá y la mamá, primero menciona a la mamá en cuanto al tiraú, en cuanto al temer a la mamá y reverenciar al papá. ¿Por qué cambia el orden? Porque el ser humano es más dado, ¿sí?, a honrar a la mamá. Y la Torah te dice, no, 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 me honras a papá y a mamá. Y en cuanto a temer, el ser humano es más dado a temer a papá. Y yo dice, no, 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 no. Primero me temes a mamá
y también me temes a papá. ¿Sí? Temerás al Eterno tu Dios, como está escrito en Devarim 6:13, del mismo modo que ordenó honrar y temer su propio glorioso nombre, así mandó a Hashem honrar y reverenciar a papá y mamá. ¿Qué diferencia hay entre reverenciar y honrar? El que reverencia no se pone ni se siente en su lugar, el del padre o de la madre. No le contradice y no le decide nada contra su opinión. ¿Y qué hace la persona que honra? Le provee de alimento, de bebida, de vestimenta, de abrigo, a expensas del padre. Si el padre no tiene dinero y lo tiene el hijo, es obligado a mantenerlo al padre y a la madre y alimentarlos conforme a sus posibilidades. Ayuda a su padre cuando sale y cuando regresa y lo asiste en todas aquellas cosas en que los servidores suelen asistir a su patrón y se pone de pie en su presencia como un discípulo ante su maestro. ¿Hasta dónde llega la obligación de honrar a papá y mamá? Aunque tomasen un saco de monedas de oro de su propiedad y lo arrojaran al mar en su presencia, el hijo no debe avergonzarles, ni gritarles, ni encolerizarse con ellos, sino acatar lo que manda la escritura y callar. ¿Y hasta dónde llega la obligación de reverenciarlos? Aunque estuviese ricamente ataviado y sentado a la cabecera ante una concurrencia y viniesen su padre y su madre y le rasgaran las ropas, lo golpearan la cabeza y le escupieran en la cara, no puede avergonzarlos, sino callar y temer al Supremo Rey de Reyes, que así mandó. Le hubiera ordenado algo más doloroso que aquello, no hubiera podido debatirse contra ello, con más razón, debe acatar a quien dijo y fue el mudo por su voluntad. Aunque sea así el mandamiento que recibimos, un hombre no debe poner un yugo demasiado pesado sobre sus hijos, ni ser demasiado estricto en cuanto a la honra que se le debe dar, para no llevarlos a dar un traspié, y no debe llevarlos al límite, sino que ha de perdonar y pasar por alto cuando ellos se equivoquen. Si el padre o la madre de un hombre han perdido el juicio, debe tratar de conducirse con ellos conforme a su estado mental. Hay veces que por la edad la persona puede sufrir de Alzheimer, demencia senil, puede olvidar las cosas, amnesia, no recordar quién es, perderse en la calle. Entre más crecemos debemos recordar el Karatatov, y así como Yosef Asadir, quien su papá Jacob no lo cuidó los primeros 17 años de edad, Yosef Asadir cuidó de su padre los últimos 17 años de edad. Vamos a ver que nosotros también tenemos que cuidar de nuestros padres, ¿no? Y no enojarnos, ¿sí? Porque ellos pierdan la cordura o la razón. Si una persona, su padre le manda a transgredir disposiciones de la Torá, ya se trate de transgredir una prohibición como la de descuidar un precepto positivo, aunque solo sea una disposición rabínica, no obedecerle, pues está escrito, temerán cada uno a su padre y a su madre, y dice después, mis Shabbatot tishmeru, mis sábados observarán. Es decir, que todos están obligados a honrarme. ¿Esto? O sea, si los padres de uno le obligan a hacer algo a uno que está en contra de la Torá, seguro que a ese punto no, porque primero está la honra a Hashem, el respeto a Hashem. Hay leyes que son complicadas, difíciles para honrar a papá, mamá. Incluso vemos que hubo gente mala en medio de la historia de Am Israel. Por ejemplo, Esav. Y sabemos que Esav se cuidaba mucho en el precepto de honrar a papá. ¿Listo? Asimismo, nosotros también tenemos que intentar honrar a papá y mamá. Es una de esas misbot, Baruch Hashem, que la Torah declara que tiene una gran recompensa, el hecho de honrar a papá y mamá. Nos está tal vez yendo mal en las finanzas, en casa o algo, seguramente es porque estamos siendo rebeldes, como en la parashá, Shmuna Morim. Escúchenme ahora, rebeldes, dijo Moshe Rabén. Tenemos que mirar cómo estamos actuando, cómo es la rebeldía contra nuestros papás, o si no tenemos nuestros papás, el caso también, pues de esos tutores o mentores, los rabanim de Israel. A veces nosotros nos rebelamos ante lo que han colocado sobre nosotros. Y como vemos, justamente una situación de rebelión ocasiona que hay un tema de sequía, un tema de desequilibrio entre todos, un tema de que falte la shalom. Y ya dijeron nuestros sabios, Akadosh Baruj Hu no encontró un mejor recipiente para colocar todas las bendiciones que quería colocar sobre Am Israel. ¿Cuál fue?
la Shalom. El mejor recipiente siempre es la Shalom. Honrar a papá, honrar a mamá, Baruch Hashem, más aún si nuestra mamá, nuestro papá está en los caminos de la Torah. ¿Vale? ¿Hay algún comentario, duda o pregunta?